Hace apenas algunas horas de este 4 de marzo del 2025 entró en vigor la nueva ley arancelaria de Estados Unidos sobre México y Canadá, con un 25% más por la importación de productos mexicanos y canadienses a ese país que, dicho sea de paso, tiene un problema demasiado grande en diferentes rubros como en la economía, una probable recesión, pero sobre todo un gran problema de salud pública que yace en el tema del polvo azul, ese que desde varios años se administraba sin receta en aquel país, que al paso del tiempo el ser humano encontró la forma de aislarlo para estúpidamente salir de sus problemas cotidianos y deambular por las calles hasta convertirse en un zombie al estilo de las películas de Robert Rodríguez. De hecho, el tema de los aranceles de Trump tiene que ver con esto, ya que es un efecto dominó. El argumento del Trumpas es que México es el culpable de la debacle económica, social y cultural de los Estados Unidos, porque supuestamente los grupos delictivos han permeado a la población estadounidense gracias al negocio que tienen con esas sustancias nefastas que destruyen vidas en cuestión de segundos. Sin embargo, el problema no es tan simple como Trump lo planteó en su campaña y ahora como presidente. Él tacha a los estadounidenses blancos caucásicos de no romper ningún plato y que estaban intoxicados gracias al poder que tienen los malos en el sur, además de empezar a inyectarles una supremacía racial a quienes le siguen, sin importar las consecuencias. Por eso mismo los aranceles de Trump no son más que mostrar el poder, el músculo, para dominar el área. Sin embargo, lo que no sabe es que el mundo ya es multipolar, como por ejemplo el BRICS, donde China anunció el 15% de aranceles a los productos agrícolas del tío Sam, y que varios países poco a poco dejan de depender directamente de Estados Unidos, el cual le ha hecho una guerra comercial a su principal socio, México, con más del 80% de importaciones y exportaciones en la industria automotriz, agrícola, de productos de primera mano, y también en la industria tecnológica, por lo que la botarga naranja se ha pegado literal un balazo en el pie. Sin embargo, en Estados Unidos, como en México, hay mucha gente doble moral, que por un lado se hace la víctima, pero por el otro crea historias románticas de los malos, solo para supuestamente empoderar a las mujeres. Y justo previo a que se cumpliera la amenaza de Trump, en la ceremonia número 97 de los premios Oscar, hubo una película que ha estado en boca de todos para mal por muchas cosas. Los banales dicen que porque las actrices no sabían hablar español, otros porque la película fue un asco, así como su arco argumentativo. Pero quizá lo que más genera polémica y donde mejor nos deberíamos de centrar para criticarla es en el mensaje que da, que es la apología a los malos, pero en versión de empoderamiento femenino, haciendo una supuesta inclusión con musicales, hasta mofándose de la triste y nefasta realidad de un país que ha venido padeciendo desde hace muchos años atrás, cuando Felipe Calderón le declaró la guerra a la maña. Problema que hasta nuestras fechas sigue vivo y donde muchas familias, personas y gente que ni siquiera tiene que ver con esto, tuvo un final terrible. Una época donde los mexicanos sufrieron los estragos de gobiernos corruptos y alineados con los grupos de malandros que hicieron mucho daño a nuestro país. Y cuando ves a una de las actrices como Zoe Saldana, que interpretó a Emilia Pérez, el decir que no tenía nada que ver con México la película porque no se hablaba de ese país, y que bien pudo ser Gaza, Israel o en cualquier otra parte del mundo. Allí uno se pregunta, ¿acaso eso no es muy hipócrita por parte de los gringos? ¿Que no Donald Trump le echa la culpa a los mexicanos de sus miserias cuando su gente hace apología al desastre, en específico con México? Es allí donde yace la verdadera crítica a esta película, la cual, su contexto está muy ligado a los aranceles de Trump, los cuales ya han entrado en vigor, causando una felicidad eterna en un pequeño grupúsculo vendepatrias en México, pero mucha incertidumbre en los estadounidenses, quienes son el primer país que consume basura en todas sus presentaciones. Pero para Pollo Naranja, ellos son unos santos que no rompen ni un plato. Prepárate, porque este video estará rompemadre,
tocaremos diversos puntos interesantes que van del análisis y a la reflexión de los conflictos, porque millones odian la película Emilia Pérez. ¿Y qué es lo que pasará con los aranceles del Trumpas, quien ha desatado una bomba económica en su propio país? Por cierto, si te gusta este video, deja tu poderoso like. Eso no será de mucha ayuda para los nuevos contenidos que tendremos próximamente en el canal. Y si no te has suscrito, hazlo, porque es completamente gratis. Es por eso que hoy te presento la aberrante relación de los aranceles de Trump con la película de Emilia Pérez. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. México ya tiene mucha bronca con que cantantes vivan y dediquen las coplas a los malos en sus pobremente ritmos musicales, esos de los famosos corridos tumbados donde cuentan historias de Cenicienta y donde los buenos son los que la mueven y los malos son los que tratan de que el negocio se acabe. Ya muy acuñado está en este país esas canciones y géneros que no sirven para nada, solo para crear falsos ídolos y muchos alucines. Allí es donde entra la película francesa llamada Emilia Pérez, la cual ha recibido mucha crítica entre el público mexicano y de Latinoamérica. Sin embargo, el caso es, de alguna manera, raro, porque en otras partes del mundo ha sido ovacionada. Incluso fue aclamada en la pasada entrega de los Globos de Oro, donde recibió el premio a la mejor película de no habla inglesa. Emilia Pérez es lo que llamamos en México la apología del desastre, pero muy mal contada. La película se centra de entrada en México, con una abogada interpretada por Gámora, o sea, Zoe Saldana, quien está hasta la madre de su trabajo y desea cambiar de aires. Ahí conoce al güey de Juan Carlos, quien interpretó al español mamón poblano en la película de Nosotros los Nobles, pero se hizo la jarocha para evolucionar como Pokémon y convertirse en Carla Sofía Gascón, quien funge como líder del cártel y le apodan el Manitas, quien mágicamente le ayuda a fingir su muerte para luego convertirse en Emilia Pérez y reiniciar su nueva vida. Pero el problema no viene aquí, ni que la actuación de Selena Gómez haya sido paupérrima, o que no pudiera hablar bien el español. De hecho, las críticas del impresentable de Eugenio Mierdez ni siquiera tenían validez en el contexto real de la crítica, para que no vengan sus fanáticos a decir que tenía razón, cuando en realidad la crítica era precisamente en la temática del México que trató de emularse malamente en la película, pues de hecho, las locaciones ni siquiera fueron en Latinoamérica, sino en París, y donde en realidad la idea, según el director francés Jacques Audiard, dijo que la idea no era representar a México en la película, sino el empoderamiento de las mujeres. Porque aquí viene la otra. Pregunto, ¿qué pensaría usted que vivió en carne propia la guerra de Felipe Calderón y que en otros países utilicen esta temática de las desapariciones forzadas y de la guerra contra los malos para simplemente empoderar a un pequeño grupo de chicas que están vinculadas con los malos solo para darle una nueva vida a una de ellas? Es ahí donde está el punto. Además de que la actriz principal de la película, Zoe Saldana, después de ganar el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, porque hasta eso, la película mezcla a los malos, desapariciones, fosas, pero eso sí, también hay partes de musicales, lo cual la hace de alguna manera poco creíble, sin algún mensaje valioso que dar con respecto a la realidad que vive en México y a los personajes. Porque diga, usted, ¿qué historia del México real se asemeja a lo que esta película plantea y muestra? Exacto, ninguna. Incluso no hay ni siquiera un mensaje que abone a algo bueno para la sociedad en la reflexión. Solo están diciendo que normalizar la mal llamada cultura de los malos puede llevarte a cambiar tu vida de buena manera, incluso degradando una licenciatura o alguna carrera que te lleve a trabajar de forma honrada, como lo sataniza la propia película. O sea, dejar de laborar como licenciado porque ya no puedes con el paquete para ir a meterte con los malos y en el negocio sucio de estos. Es una estupidez. En declaraciones de Saldana, la actriz fue muy clara y dura cuando en pocas palabras dijo que no estuvieran fregando los mexicanos,
ella respondió a esta pregunta que dijo textual la reportera mexicana de Sensacine. Tengo que decir que se han dicho muchas cosas de la película sobre las personas trans, sobre el empoderamiento de la mujer, pero se ha hablado poco de México, que es el corazón de la misma. Entonces, ¿qué dirías sobre el corazón de esta película? Pero también sobre el tema que es muy hiriente para nosotros los mexicanos. A lo que Saldaña contestó lo siguiente. En primer lugar, lamento mucho que tú y tantos mexicanos se sintieran ofendidos. Esa nunca fue nuestra intención. Venimos de un lugar de amor y me abstengo a eso. Y luego, no comparto tu opinión. Para mí, el corazón de esta película no era México. No estábamos haciendo una película sobre un país. Estábamos haciendo una película sobre 4 mujeres. Y estas mujeres podrían haber sido rusas, podrían haber sido dominicanas, podrían haber sido negras de Detroit, podrían haber sido de Israel, podrían haber sido de Gaza. Esa contestación fue contundente, mostrando que realmente ni siquiera la historia tenía un poco de plusvalía, porque el hacer apología del desastre sin entender los daños colaterales que ha vivido México desde que se le declaró la guerra a la maña han sido colosales. Miles de mujeres desaparecidas, familias destruidas, personas que terminaron muy mal en el abismo, que incluso quedaron marcados para siempre y que recuerdan esos días como un verdadero infierno, hace que las declaraciones de esta actriz sean escuetas, que no entienda ni dimensione la magnitud de la realidad que ha vivido México en los últimos años. Y es cierto, si bien la película no habla de un país, cuando menos que dejen un mensaje claro sobre lo que no debe hacerse en este bajo mundillo de la maña. Pero ni eso. La película solo es un pequeño melodrama, estilo Rosa de Guadalupe, que involucra a 4 mujeres empoderadas, una chica trans, fingiendo ser malosas, que ocupan un contexto totalmente oscuro para terminar romantizándolo. Una verdadera doble moral, pero la realidad es mucho más cruda. No una simple película sin sustancia. Pero, ¿realmente quieren ver que Emilia Pérez es un juego de niños y cómo los gringos son muy hipócritas? Vayamos a ver de cerca los problemas que tiene este país. Los santos gringos que son clientes número 1 de los tóxicos, pero que culpan a los demás de sus propias miserias, que ellos mismos han formulado. Y ahí es donde está la relación de esta película con los aranceles de Donald Trump. Muchos se preguntarán, bueno, ¿pero qué tiene que ver Emilia Pérez con Donald Trump? Muy sencillo, hay un tema que los une fervientemente y es el tema de los tóxicos y la gente que los utiliza. Pues Donald Trump se la pasó en campaña echándole la culpa a México por básicamente corromper a los gringos, quienes son unos santos y que gracias a la inmigración latina y mexicana, estos se han apoderado del negocio del otro lado. Y casi obligan a los caucásicos a que se fumen lo que sea con tal de vender. Vaya historia tan más estúpida, y donde entran al quite las mismas agencias gringas como la DEA, la CIA y hasta el FBI, creyendo que es una película de Hollywood. Los gringos y anteriores gobiernos del PRI y del PAN siempre se empinaban como gobernantes, quienes coludidos con la maña estaban atenazados por los hijos del tío Sam, cambio de impunidad y mucho dinero. Mientras los gringos enviaban la herramienta necesaria a México para que aquellos alucines que querían dinero rápido y fácil solo aprendieran a manejar un cohete para envalentonarse y luchar una guerra por la protección al patrón y a la lana que les aventaban. Curiosamente, mucha gente de esa era de escasos recursos que en su mentalidad mediocre ya no tenía de otra, porque el gobierno los había destrozado económicamente. Por eso ya no había futuro, solo desesperanza para enfilarse en el negocio, ser fiel peón de quienes nunca se manchan las manos. Ahí está el cohete, ve y cubre al patrón, porque tiene que llegar el paquete a su destino, pero siempre protegidos por las agencias, quienes regulaban ese negocio y hacían sus chanchullos con los malos del otro lado. Para colmo, no eran mexicanos sino gringos, algo que por muchos años estuvo muy callado en aquel país. El modus operandi era fácil, era sencillo, ya que después de la frontera, la jurisdicción es de los estadounidenses. Y es hasta estúpido que presuman tanta tecnología, tanta herramienta antitóxicos que jamás se hayan percatado
de que los malos gringos llevaran los dulces sin ningún contratiempo. Cuando se señala este modus operandi, rápidamente los medios estadounidenses empiezan a negarlo y de nueva cuenta el ciclo se repite. México es el malo de la historia, es el que maneja todo. Incluso según Trump, los mexicanos se hacían más ricos porque vendían sus productos a precio conveniente para estos. Para Donald Trump había solamente una cosa: castigar a México por la osadía de retarlos económicamente y también socialmente. Por eso llegaron los aranceles, imponerles el 25% a los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos. Pero pregunto, ¿cuál es el problema? Que en los negocios y en el comercio, quienes siempre pagan son los que consumen y compran el producto. De hecho, los canadienses, quienes también se jactaban de no romper ningún plato, que creyeron que Trump los arroparía, también les terminaron aplicando los aranceles a sus productos. Y ahora en represalia, los hijos de Trudeau también lo harán, así como México. Según el comunicado de la oficina del primer ministro canadiense, serán aranceles a más de $30,000 millones en importaciones que vengan de Estados Unidos, además de empezar una campaña para que la gente de aquel país consuma lo que hace en su país. Y en 21 días se aplicarían aranceles a $125,000 millones a más importaciones. Por eso, Estados Unidos es quien de alguna manera tiene más cosas que perder. Y es que al menos en México hay un pequeño grupo que apoya a que Trump doblegue a México simplemente porque desean el poder. Le apuestan a que el gobierno se derrumbe ante Donald, olvidando que Estados Unidos no es el único país con el que se puede hacer negocio. Por ejemplo, los panistas apartidistas siempre han sido así. Ellos, arrodillados ante los gringos desde tiempos inmemoriales, preferirían ser colonia de estos antes de contestar con algún arancel o haciendo política multipolar como se pretende ahora. De hecho, quienes empezarán a sentir el grado inflacionario será la economía de Estados Unidos. Los productos mexicanos y canadienses que se adquieran allá estarán más caros, tendrán que pagar más, porque al final las empresas no pierden los que compran, los que van al supermercado, a tal grado que la bolsa gringa empezó a caer de manera estrepitosa. Desde el lunes se han reportado pérdidas. El Dow Jones cayó 649 puntos, mientras que el Nasdaq se desplomó en 2.6%. Estos dos son indicadores del rendimiento económico del país, y que se den estos números son simplemente focos rojos para la economía del gringo promedio. Pero, ¿realmente Donald Trump ganará esta batalla arancelaria contra México justificando que desde aquí se les dota de tóxico para crear zombies? En realidad no. De hecho, en datos recabados por el gobierno de México y mencionados en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el trasiego se frenó en un 50% de octubre de 2024 a enero de este año. O sea, el Trumpis quería que México frenara eso y se dio, pero aún así aplicó el castigo entre comillas, porque según en sus pensamientos, Estados Unidos es el padre de toda América y tiene el derecho, por el simple hecho de ser potencia mundial, de castigar a quien no haga caso, como si los demás países fueran colonias o protectorados. Por eso en México se ha vuelto a promover lo hecho en México, el sello que tendrán los productos nacionales, los cuales serán una gran alternativa contra Donald Trump. En esta pelea por dejar de ser dependientes de Estados Unidos, cosa que es muy válida, porque cuando un país se vuelve dependiente de algo, terminará siendo un maniquí más del sistema. Si no me cree, pregúntele a los zombies gringos, quienes desesperados porque les quitaron sus caramelos ya no saben qué hacer. Además de que por fin, después de tanto tiempo, años y años, de vivir en las sombras, los malos gringos ya han salido a flote, acabando con esa retórica oxidada del pelos de lote que dice que los malos y mañosos solo hay en México. Pero espere, el siguiente capítulo mostrará cómo un pequeño sector mexicano sigue arrodillado, esperando a que su salvador, Donald Trump, por fin acabe con la soberanía nacional. En México hay un pequeño sector que está esperando que la economía mexicana se venga para abajo. Es obvio que buscan el poder, sea como sea,
a costa de lo que sea. Y no lo digo yo, lo dicen sus acciones, porque aquí es donde viene la hipocresía y lo que mencionábamos en el video anterior, a que habló de fútbol y de la selección mexicana de Televisa con el falso nacionalismo. Es el mundo al revés, porque si quieres defender la soberanía nacional ante los embates de cualquier extranjero, ya sean los aranceles de Donald Trump, la retórica es la siguiente: tenemos que agacharnos. ¡Ay, dejen ese nacionalismo barato! Tenemos que hacer lo que diga Trump para que nos quite el castigo, porque él es el que manda. Pero si un mexicano dice que la selección mexicana de Televisa no representa a nadie más que a Televisa y a sus socios comerciales, rápidamente te dicen lo siguiente: el enemigo de un mexicano es otro mexicano. Eres un malinchista, resentido, odias a México. Y sarta de estupideces que solo los defensores de la corrupción tienen para argumentar. Y justamente el ejemplo perfecto es esto. Por ejemplo, Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Senadores. Antes de que entraran en vigor los aranceles de Trump, este mequetrefe, quien en 2013 firmó la reforma energética de Peña y ahora exige que se baje la gasolina, dijo en conferencia lo siguiente: si los aranceles de Trump se aplican, la economía mexicana quebraría como ejote. Sería devastador, no solo para las cifras macroeconómicas, sino para las familias mexicanas que sufrirán desempleo, caída del consumo y una crisis financiera comparable a las de 1994, 1982 y 1976. Luego añadió: estos aranceles serían la primera ficha de dominó que derrumbaría la economía mexicana. Si la producción se frena, vienen los despidos. Si la gente no tiene ingresos, deja de comprar. Si deja de comprar, la economía se colapsa. Es una espiral destructiva. Como siempre, evocando a una teoría cataclísmica en la economía mexicana inexistente, cuando realmente las cosas son más sencillas. Solo cuida la soberanía nacional y compra lo que sea nacional. Pero por muchos años a México le dijeron que tenía que ser dependiente de Estados Unidos. Incluso mucha gente en el norte se cree gringa, aunque tenga todo el nopal tatuado en la jeta. Esas tristes ganas y costumbres de sentirse todo menos mexicanos, cayendo en la simple espiral de la doble moral. Pues ya solo falta que estos mequetrefes se reúnan para cantar Cielito Lindo y a ver si así el Trump deja de poner aranceles. Anaya solo hace politiquería barata, así como muchos otros. Por ejemplo, Doña Hernias Lili Telles, quien de nuevo se fue al ataque con un mensaje en su red social. Textual, escribió lo siguiente: en vez de actuar de inmediato, la presidente arma un mitin para victimizarse. Los aranceles son consecuencia de su pacto con los malos. Si realmente le importara a México, rompería con los malos en lugar de hacer circo y tomar medidas hasta el domingo. El lacayo del usurero Salinas Pliego, siempre mostrándose muy simple y enloquecida. Nada nuevo. Gente que obtuvo un puesto en el Senado solo porque es empleada de un sujeto que es evasor de impuestos y tiene mucho poder en el ya desgastado Poder Judicial. Personajes que solo dan risa y no entienden ni entenderán de política, mucho menos de geopolítica. Y mientras algunos quieren que la economía mexicana truene como ejote, la realidad es que en Estados Unidos ya varios se están volviendo locos. De hecho, en el canal de Fox Noticias ha habido varios reportes de aumentos en los precios de los alimentos, cítricos, verduras, pero donde más se están viendo las alzas son en la industria automotriz. Por ejemplo, reportaban que las agencias subieron sus precios al minuto 1 de aplicarse el nuevo régimen arancelario. Por ejemplo, la Dodge Ram subió de los $80,000 hasta los $100,000. Todo esto con respecto a los aranceles al acero y al aluminio. De hecho, para que me entienda, esta infografía que ve en pantalla explica a grandes rasgos cómo los aranceles de Trump le pegarán a la economía de su país. Como ve usted, en este caso, el aluminio, para hacer pistones de motor, cruza 4 veces las fronteras de estos 3 países. Mientras en Michigan, Estados Unidos, solo se extrae el aluminio. En Canadá se funde y se moldea. Luego regresa a Estados Unidos para afinarse y a transformarse en pistón.
para luego ir a México, donde se detalla y después ese mismo pistón regresa a Wisconsin, en Estados Unidos, para ser ensamblado en el motor. Sí, hacer todos estos viajes. Pregunto, ¿quiénes son los que sufren con los aranceles? Simple, los estadounidenses. Pero, ¿no está conforme usted con esto? Espérese que en el siguiente tema volveremos con Emilia Pérez, de la apología a lo malo, y cómo en México la indignación de un tema que no conocen a profundidad terminó convirtiéndose en pretexto para hacer una guerra económica, la cual aboca a una rancia doble moral desde Washington. Hay una frase que sigue latiendo en millones de mexicanos que dice lo siguiente: quien olvida su pasado está destinado a repetirlo en el presente y en el futuro. Pregunto, ¿cuántas familias mexicanas no fueron despedazadas y desplazadas durante la guerra contra los malos de Felipe el Borracho Calderón? ¿Cuántas personas que aún después de más de 14 años siguen sin aparecer? ¿Cuántas mujeres tuvieron que terminar despedazadas en todos los aspectos, luego de vivir esa época oscura y desgraciada donde el secretario de Seguridad Pública estaba coludido hasta las chanclas con los de Sinaloa? ¿Cuánta gente no sufrió toques de queda, aislamiento obligado, privación de su libertad y un infierno en vida? La guerra de Felipe Calderón colapsó a la sociedad mexicana, hizo una época tan oscura, un verdadero viacrucis social. Los que hoy defienden las libertades y los buenos valores según ellos, en esa época, justificaban esta guerra con los daños colaterales, además de que por debajo del agua hacían negocios sucios con los malos. Sin duda, cualquiera que vea la película de Emilia Pérez dirá que solo es una falacia, que no tiene ningún sentido esa historia más que comerse un tazón de palomitas por el morbo de las actrices y de quienes trataron de hablar de mexicanos, pero hablaron de todo menos de mexicanos. Inclusive la ambientización fue mala. Se quedó corta con la verdadera realidad que vive México, o que ha vivido desde aquel sexenio del infierno. Por eso, pongo sobre la mesa lo siguiente: ¿por qué Emilia Pérez fue la ganadora de 2 Oscars y de estar nominada en 13 categorías? Muy simple, porque la temática era el simple empoderamiento de la mujer y la reivindicación del orgullo gay, muy por encima del argumento más real y peligroso, crudo, como lo es el mundo de la maña, esa que fue utilizada por Donald Trump para crear sus peligrosos aranceles contra su gente. Porque hablar de la realidad mexicana, donde se desenvuelven esas mujeres que fueron protagonistas de esa película, hay detrás una larga fila de políticos corruptos y vinculados con los malos. Ejemplos varios, pues no hace mucho le fue girada una orden de aprehensión al ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien desfalcó las arcas del Estado y está señalado por estar metido con grupos nefastos de la zona, siendo sus compinches capturados por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos y nexos con esta gente de mala calaña. Hablar de esto también involucra a las agencias gringas que persiguen malos pero solo por show, pues la guerra de Felipe el Borracho Calderón se desprendió de un intercambio de cohetes por bolsitas para acrecentar el infierno en territorio mexicano y así siguiera fluyendo la porquería de frontera a frontera. Y así la sociedad gringa siguiera sedada y muy contaminada hasta que emergiera un nuevo dirigente como el Trompas, para victimizarse del daño que ellos mismos se estaban autoinfligiendo. Por eso Emilia Pérez solo es una película muy superficial, que está arriba del iceberg, y que, en su finalidad, solo recoge el morbo de estas empresas del mal, sin indagar siquiera en la realidad que es mucho más nefasta, como lo que resta de un iceberg en el mar. Es curioso saber cómo el presidente de una nación en la cual se entregan premios a las mejores películas llamados los de la Academia, sea ganador a costa de una realidad muy triste que vivió México y aún sigue viviendo, todo por tener un poco de fama sin siquiera mostrar algo más realista, que deje una reflexión generalizada y sobre todo haga conciencia en las masas. Pero no, Emilia Pérez se apoyó en un conflicto que atormenta y desgracia a los mexicanos desde hace muchos años, todo en complacencia de los mismos gringos,
que hoy se quejan de que su economía está muy mal por culpa de los mexicanos, cuando ellos mismos son consumidores de toda la basura que se puede ofrecer en este mundo. Siendo un país con un presidente doble moral, que ocupa la desgracia de otros para poder tener el control absoluto de la economía y sobre todo del poder político de la zona. Pero como dicen sus actores, en este caso el ex tripié de Carla Sofía Gascón, al que no le guste la película, que vaya a ver otra cosa al cine. Palabras claras de alguien que solo entiende premios, más no realidades. Hoy, Estados Unidos se perfila a ser un país turbio. Habrá que esperar cuánto daño le hacen estos aranceles a ellos mismos, cosa que pinta para una catástrofe en un periodo corto a mediano de tiempo. Presagios de recesión en aquel país, que muchos años atrás se jactaba de ofrecer el tan anhelado sueño americano, mismo que hoy pareciera un triste infierno para muchos que aún siguen viviendo del recuerdo. Pero dime, ¿crees que Donald Trump se arrepienta de los aranceles que empiezan a hacerle daño a los suyos? ¿Realmente la película de Emilia Pérez merecía recibir algún premio Oscar? ¿Crees que en Gringolandia hay mucho hipócrita? Con los aranceles, los gringos dejarán de ser consumidores. Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.